nosotros, de hecho, Iván Carrino, que es economista, también está Gabriel Solano, economista él, y Javier Pérez Ibáñez, que es sociólogo. Gracias a los tres por venir. Déjame preguntarte a vos, primero que nada, Javier, a ver, yo entendía hoy, y ayer un poco lo hablábamos con Gabriel, si este triunfo de Donald Trump no es como una parada a la política tradicional. Me parece un poco que sí, un poco ustedes recién lo comentaban, y te diría que una de las principales causas de la presidencia hoy de Trump es un estallido de los partidos transicionales y también diría de las democracias tradicionales. Un poco lo comentaban, no solo se expresa en Estados Unidos, sino se expresa también en Europa, y este estallido de las democracias tradicionales, en donde dos partidos garantizaban con dos signos políticos una alternancia de poder en frente de los diferentes estados, ha tenido diferentes salidas por izquierda y por derecha, y hemos tenido al presidente húngaro, al Estado Nacional en Francia, hemos tenido a Pablo Iglesias, hemos tenido a Alexis Tsipras en Grecia, está Jeremy Corbyn, por ejemplo, dentro del Partido Laborista de Inglaterra, y Donald Trump es una expresión de esto, una salida por derecha a esta crisis que ha generado en la clase media estadounidense y la decepción ante el sistema partidario estadounidense. Y es por eso que se combina en el discurso de Donald Trump algunas cosas interesantes. Un profundo antisistema, un profundo crítica a Wall Street, un llamamiento a una reindustrialización y a la vez xenofobia, misoginia, etc. Me parece que Donald Trump encarna eso. Desde la economía, ¿cómo lo ve? ¿Se puede hacer una aseveración? Digamos, porque, a ver, uno dice, Estados Unidos es un país que tiene democracia, 200 años de democracia, digamos, continuos, ¿no? Y uno no se imagina, digo, más allá de que Trump quiera hacer lo que quiera hacer, digo, tiene, digamos, que combinar todo esto, cualquier decisión que quiera tomar lo va a tener que hacer con el Congreso, salvo que se convierta en un emperador, digo, me parece que no funciona eso. Creo que igual eso hay que tener cuidado porque una frase de Hillary, que lo dijo en la campaña, en los debates, dice, ojo que Trump va a tener el gatillo nuclear. Cuando dijo eso, ¿a qué se refería? Con que el presidente es el presidente. Puede haber un Congreso, de hecho hay dos cámaras, como hay en Argentina, pero tiene la capacidad de decisión especialmente sobre el aparato de seguridad y militar. Y no el aparato de seguridad y militar de Argentina, que tiene una importancia completamente secundaria en el tablero internacional, sino en Estados Unidos. Y creo yo que acá se va a armar un régimen político, es muy probable por lo que ustedes estaban relatando, que en el Partido Obrero le llamamos bonapartista, es decir, la idea de un presidencialismo más fuerte. Que no va a tener solamente, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué si tiene la dirección de la Cámara de Representantes? No, porque el Partido Republicano no está claro que lo apoye. Y hay intereses de fondo que van a chocar. Porque el planteo proteccionista que ha desenvuelto la campaña no tiene el apoyo de una serie de corporaciones capitalistas que, por ejemplo, no quieren retrotraer inversiones en otros países porque les significa, por ejemplo, explotar a un trabajador de la Ford en Indonesia muchísimo más barato que hacerlo en Estados Unidos. Vale para México, vale para el sudeste asiático. Hay una lucha de intereses que se tiene que procesar. Por lo tanto, eso puede modificar el régimen político de Estados Unidos. Hubo un hecho que yo creo que es muy importante, que se manifestó especialmente en las primarias del Partido Demócrata, que anticipó una crisis. Porque ahí se dio un proceso también llamativo, que lamentablemente no tuvo continuidad. Y me refiero a la elección de Sanders. Porque Sanders ganó 22 estados a Hillary Clinton. Y todas las encuestas sean unánimes en afirmar que si había una elección entre Sanders y Trump, ganaba Sanders. Todas decían eso. En cambio decían, Hillary le puede ganar a Sanders la interna del Partido Demócrata, pero no asegura en la elección general ganarle a Trump. En cambio Sanders sí. Ahora, Sanders, ¿por qué lo cito? Porque Sanders se reclama socialista en un país como Estados Unidos, que en principio es la meca del capitalismo. Y obtuvo 10 millones de votos. Si él hubiese armado una lista para competir en las elecciones, porque no hubo más de dos candidatos, ¿no? Hubo en general con un score muy reducido. Sí. Pero no era el caso de Sanders. Es decir, que se manifestó también la posibilidad de una explotación por izquierda de esta crisis capitalista que existe, que es el factor dinámico, porque para que los obreros blancos, como acá se dijo, voten a este delincuente de Trump, fue necesario que se pierdan 5 millones de puestos de trabajo, fue necesario que los trabajos que creó Obama, que él dice que bajó la desocupación, pero en realidad fue reemplazado un trabajo calificado por un trabajo descalificado. Hay relatos que cuentan, la gente tiene 2 trabajos para ganar lo que ganaba antes con 1. Hay una pérdida muy fuerte, la desocupación que bajó, es como acá dice Macri, es mentira, porque mucha gente dejó de buscar trabajo.
el crecimiento económico de Estados Unidos es bajo. Y es más bajo si se midiera bien, porque hay que tener en cuenta que la pérdida de lo que es la productividad del trabajo en Estados Unidos y especialmente lo que es la caída de la infraestructura del país. Es decir, el factor dinámico fue que después de la crisis del 2008, que muchos la daban por superada, tenemos una crisis económica, un endeudamiento que llega al 120% del PBI, una caída de las condiciones de vida del pueblo norteamericano, y eso se manifestó vía Sander, y lamentablemente eso no tuvo continuidad, y eso lo pudo explotar ahora Trump por derecha. ¿Y cuál es el futuro? El futuro a nivel internacional plantea la posibilidad de una guerra comercial y una guerra financiera muy importante que va a afectar a Argentina y va a afectar al mundo entero. Iván, Fernando decía, y un poco en línea con lo que está diciendo Gabriel, este tema del endeudamiento, ¿no? La Argentina que se ha endeudado y que tiende a ir a endeudarse más. Digo, ¿es un impacto negativo esto para la Argentina? Sí, mira, y de hecho de los datos que se conocieron hoy, me parece que ese es el más relevante, porque fíjate vos que, como todos decían, o sea, Trump generaba una enorme incertidumbre en los mercados y además que nadie se esperaba que fuera a ganar, o sea, estábamos todos esperando, digamos, que ganara Hillary, que todo siguiera, que el statu quo se mantuviera, y entonces esto genera una alta incertidumbre. Entonces, ¿qué pasó? Subió el precio del oro, caían las bolsas, sin embargo, todo se fue corrigiendo durante el día, muy probablemente por este discurso más conciliador y más ameno que hizo Trump a las primeras horas de la mañana, pero lo único que no volvió a su cauce normal fue la tasa de interés de los bonos a 10 años del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la política económica de Obama de acá en adelante va a ser un rancio y puro keynesianismo. Él dice que va a bajar los impuestos, pero en paralelo a eso dice que va a aumentar el gasto público para fines militares y también para un megaplan de infraestructura donde va a reconstruir las escuelas, las autopistas y demás. Eso le va a generar un déficit gigantesco a los Estados Unidos y la necesidad de tomar mucha deuda. Entonces, ¿qué pasa? El mercado está previendo que el gobierno norteamericano va a empapelar el mundo de deuda. ¿Eso qué hace? Que caiga el precio de la deuda y que suba, digamos, la tasa de interés que tiene que pagar esa deuda. Entonces, y obviamente eso le pega a todos los que están teniendo que salir al mercado de deuda a buscar fondos, porque se espera que vayan a pagar más tasa. Obviamente Argentina está en un proceso inverso, porque está cayendo la tasa de interés a la que se endeuda Argentina, producto, digamos, de una normalización o voluntad de normalizar la economía. Pero obviamente esto juega en contra, eso sin duda, es un efecto que va en contramano de cómo veníamos hasta ahora. Esto de las sociedades, ¿no? Esto de que la vieja relación que pueden tener ellos, digo, obviamente me da la sensación que es diferente cuando uno es presidente que cuando uno es empresario. Entiendo que debería ser así, aunque a veces no parezca, digo, ¿no? Pero ¿creen que puede jugar en eso, digo, o nos sentimos como demasiado importante, digo, y capaz que ni está mirando el tipo para acá? A mí me parece que dentro del plan geopolítico que puede llegar a tener alguien como Trump, Argentina no cobra un rol central, digamos, en su planificación. Sí es verdad, y para mí no es menor, digamos, hubo algunos videos medio caseros de Trump apoyando la candidatura de Macri cuando él estaba en plena campaña, pero te diría que en esta relación que los une de su estrategia empresaria, me parece que la presidencia de Trump puede ser muy perjudicial para el gobierno de Macri. Un poco lo que charlábamos recién, y creo que lo mencionaba Gabriel, es si el principal efecto que va a tener sobre Latinoamérica una presidencia de Trump va a ser desigual según los bloques de países. Por un lado tenemos los países de Alianza del Pacífico, estos países que son México, Perú, Chile, Colombia, que apostaron a tener buenas relaciones comerciales y financieras con Estados Unidos, expresándose en los tratados de libre comercio. Estos países van a ser los principales perjudicados por el proteccionismo que plantea hipotéticamente Trump. Digamos, todavía está todo en plan hipotético. Por ejemplo, hoy el peso mexicano cayó casi a un 13% con picos y un promedio de 7.5, digamos, van a ser los principales perjudicados. Ahora, los países del Mercosur, con relaciones comerciales y principales socios comerciales con Rusia y China, deberían verse más galvanizados frente a lo que pasa en Estados Unidos. Ahora bien, acá hace una paradoja muy interesante, digamos, con los cambios de gobierno en Brasil y Argentina, con Temer y Macri, intentando acercarse a la Alianza del Pacífico e intentando sostener relaciones comerciales, de apertura comercial y financiera con Estados Unidos, me parece que los agarró a contramano a los gobiernos de Macri y de Temer. Eso puede ser interesante porque la política de aperturar el gobierno argentino hacia el mercado exterior en un contexto de cierre puede ser algo que los deja fuera. ¿Me dejás agregar un datito interesante sobre la relación entre ambos? Macri lo invitó a Trump a participar de la licitación del Metrobús y como respuesta Trump le envió un sobre con fotos de él haciendo gestos locos. Mirá. Esa fue toda la respuesta. Y después Trump lo llamó a Macri cuando ganó las elecciones, pero no pudo hablar con Macri.
Yo creo que igual, en relación a Argentina, Argentina tiene una política para enfrentar esta situación. No es que no la tiene. Porque Argentina tiene la posibilidad de volcar una parte de su Producto Bruto a inversión. Y eso permitiría reemplazar el endeudamiento que Macri quiere hacer, que es un endeudamiento aparte que nos va a llevar a pagar deuda que ya tenemos. Es decir, el presupuesto del 2017 se establece sobre una pauta de casi 40.000 millones de dólares de nueva deuda. Si eso se va a tomar una tasa de interés todavía más cara, para que se está bajando la tasa, pero está bajando de niveles absolutamente altos, en un momento en el cual el mundo tiene casi 15 billones de dólares invertidos en tasa de interés negativa. Pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, para salir de la crisis del 2008, emitió dólares, como acá se emitía también pesos, se emitió allá. Tiene más circulación el dólar. Pero hoy en Estados Unidos hay 3 billones de dólares que están en el sistema bancario y no se pueden mover porque la economía está parada. Entonces, a mí me parece que dejando de lado lo que dijo Trump hoy, lo que va a decir mañana, va a haber un montón de cosas de anécdota. Veamos también el triunfo de Trump como la consecuencia de la crisis, no nada más como una manifestación aislada. Por eso hay que enfrentar esta situación con un programa. En lo que respecta a Argentina, está el problema de si el sistema financiero lo van a manejar los bancos para que se fuera guita o no. Yo le preguntaba a Javier, y ya te dejo, Iván, si el ciudadano, porque un poco esto del voto vergonzante, que haya ganado Trump, un tipo que nunca fue ni siquiera legislador, ¿no es un poco cuando la sociedad se hincha un poco los cocos de la política, el político tradicional? ¿Viste? Los vengo escuchando, los vengo escuchando. Hoy escuché que reprochaban a los negros que no votaron como tenían que votar. Los están matando. Entonces, ¿con qué autoridad el gobierno de Obama o Hillary puede reprocharle a los negros? Uno ve todos los días la matanza de negros por la fuerza de seguridad que en Estados Unidos están usando las policías distritales armamento militar. Entonces hay un estado policial contra la población negra. Muchas mujeres, leí una entrevista en un diario de circulación en Argentina, a Mato no le gusta si no voy a decir el nombre, que me llamó mucho la atención, porque a una moza le decían, ¿a quién va a votar? A Trump. Yo digo, pero ¿están contra las mujeres? Dijo, están contra las mujeres. Pero quiero tener laburo. Y con este gobierno también están los que abusan de las mujeres en el poder. Por eso creo que fue la población negra, una parte de la clase obrera significativa, a pesar de que los sindicatos son históricamente aliados al Partido Demócrata, no siguieron los obreros a lo que dijeron sus sindicatos. Creo que es una crisis. Creo que hay una respuesta, o creo que se explica el fenómeno Trump un poco por lo que viene pasando con la economía, y ahí voy a coincidir un poco con Gabriel. Esto se remonta a la crisis del 2008. Vos tenías, la crisis del 2008 fue una megacrisis, ¿sí? Y los políticos dijeron que iban a salvar a los Estados Unidos, ¿sí? Que iban a hacer déficit fiscal, que iban a bajar la tasa de interés y que ellos tenían la receta para que la economía volviera a crecer, que generara empleo y demás. Y lo que tenés es una economía que crece mucho menos de lo que crecía antes de la crisis. Tenés bajo desempleo, pero con un montón de gente que dejó de buscar trabajo. Entonces, algo raro está pasando ahí y la gente no está contenta con los resultados. Entonces dice, ya me cansé de los políticos, me prometieron la panacea y esto no es la panacea. Así que yo quiero a alguien que haya trabajado en las empresas, ¿sí? Entonces me parece que eso también explica el fenómeno Trump. Ahora te hago una consulta. Lo puedo decir los políticos, pero también más específicamente los demócratas, porque los que planteaban esa política aperturista y todo eso, llevó a la crisis de 2008, fueron los demócratas. Bueno, los demócratas y especialmente porque después vino Barack Obama, ¿no? Digamos, un poco tiempo de Bush, pero Bush y Obama en algún sentido tuvieron las mismas políticas, claro. Rescatar a los bancos, hacer déficit fiscal, digamos, y la Fed por su parte, digamos, tomó una política expansiva. Ahora, creo que volviendo al tema de cómo nos pegaría la Argentina, digamos, yo también creo que tenemos maneras de blindarnos. Y en algún punto relativizaría incluso la importancia que tiene el proteccionismo americano. Si los Estados Unidos quieren ser proteccionistas, se van a perjudicar ellos, ¿sí? Se van a perjudicar ellos, como nos perjudicamos nosotros con el proteccionismo. Va a haber productos que se van a tener que conseguir a mayor precio en los Estados Unidos y se van a empobrecer los americanos. ¿Argentina qué tiene que hacer? Le venderemos a otro país. Si no nos quieren comprar los americanos, habrá que venderle a otro lado, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Hay todo un mundo que está dispuesto a comprarnos siempre y cuando ofrezcamos productos de calidad. Y por otro lado, obviamente, si el problema es la deuda y que podrían subir las tasas de interés, y bueno, por ahí hay que cambiar la estrategia, dejar de endeudarse, ¿y cuál es la otra? ¿Vamos a volver al inflacionismo quichilofiano? Y no, tampoco. Tendríamos que pensar más en hacer un ajuste fiscal que nos permita tener una situación más sostenible. Ahora, yo decía, este es un gobierno, y obviamente metiéndonos a la política, que ha tenido más éxito internamente político que económico, porque uno esperaba otra cosa. Yo esperaba la inversa incluso. ¿Qué gobierno? ¿No? ¿A cuál te referís? ¿Al gobierno de Macri o el de Mauricio Macri? Ah, el Macri. Porque en materia económica no me sale una.
una que le haya dicho, me salió tal cual la pensé. Digo, no, iba cambiando, iba cambiando, iba cambiando. En política sí, ha negociado con el Congreso, digo, ha sacado leyes. Ahora, digo, esto en perspectiva, digo, esto termina con otro plan, que era el plan de endeudamiento, porque si Argentina va a seguir endeudándose y el plan para el año que viene era mediante la deuda, hacer obras de infraestructura, digo, está en otro problema también, digo. Perdón, Rodó. Y otra especulación es que van a bajar las materias primas, digamos, lo que nosotros exportamos. Exactamente, digo, Va a bajar el valor de las commodities. digo, ahora, ¿hay un plan económico acá, digo, digamos, que puede adecuarse? Digo, ¿qué la Argentina, digamos, independientemente de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí, perdóname que vuelva, pero creo que ahí, viste, nosotros tenemos que dejar de encontrar chivos expiatorios en todos lados. La suerte de Argentina depende de la Argentina, ¿no? Y además también tenemos que pensar, que tampoco me quiero cargar mucho sobre este tema, pero el kirchnerismo nos dejó en el cuarto subsuelo, ¿sí? Y el problema del mundo está en la planta baja, y nosotros todavía estamos llegando a la planta baja. Entonces, cuando lleguemos a la planta baja nos vamos a preocupar de si hay proteccionismo en Estados Unidos y sube la tasa de interés. Me parece que tenemos un largo camino que recorrer en corregir todas las distorsiones que vienen heredadas, y hay mucho trabajo por hacer ahí. Y bueno, y lo demás vendrá, pero todavía nos falta como para preocuparnos por eso, ¿sí? Ese es mi punto. Yo creo que el proteccionismo de Estados Unidos es muy limitado, es la economía más internacional. No van a sacar las inversiones del mundo. Detrás de esto lo que se esconde es una apretada de Trump y finalmente del Estado norteamericano contra los pueblos del mundo. Va a haber una apretada para ceder más condiciones, más penetración a su capital. Eso es lo que va a estar en juego. Para México vale, pero vale también para la Argentina. Y Macri improvisa, porque Macri se fue a China cuando en principio tenía que buscar una alianza distinta. Es decir, que si no le sale lo del endeudamiento con Estados Unidos, buscará un acuerdo con China. Pero el acuerdo con China, ¿qué salida es? Ya lo hemos visto. Es Está para bien, vender pero soja. vos estás suponiendo, Gabriel, porque, a ver, estamos hablando de un tipo que es millonario, caprichoso. Es decir, un millonario te maneja un grado de locura que no es el tipo tradicional. Es caprichoso, va a ser otra. Yo no sé si va a estar mirando como un político tradicional y va a tener los caprichos que tal vez tendría un republicano. Digo, me parece que es otro. No, pero Perdón, yo digo es... ¿por qué los políticos tradicionales no son millonarios? No, Bueno, sí. La mayoría. bueno, se convierte. Hillary Clinton tiene creo que tenía 700 millones de dólares, es decir, ha hecho fortuna en general en Estados Unidos. No de la política. Bueno, Derivada de eso, derivado ¿no? de eso, Unas cuantas charlas la que influencia, cobraba por cobraban las charlas que daban como una forma de aporte a su campaña, es indudable. Yo pienso lo siguiente, es decir, acá viene a nivel internacional, digo, dejemos de lado el discurso de hoy porque alguien gana y dice, bueno, voy a gobernar para todos, son frases de rigor. Si no se entiende por qué ganó. Ganó como resultado de una crisis. Esa crisis que planteó le lleva a Estados Unidos a una mayor guerra comercial, monetaria y financiera. Eso va a tener un impacto en los países del mundo, lo va a tener, y para un país como Argentina, que es un pequeño país en el concepto internacional, si no toma medidas de defensa de su economía, las consecuencias pueden ser muy gravosas. Y si Macri quiere reemplazar el financiamiento norteamericano por el financiamiento chino, yo no avisoro una salida positiva, porque no veo la gracia de venderle soja a China nada más y primarizar más la economía argentina, si esa es la salida. Por el contrario, hay que buscar una forma de desarrollo industrial que requiere una inversión y, por lo tanto, tiene que Argentina armar una palanca para eso. Yo creo que eso no va a ocurrir con Macri y tampoco con un sistema financiero que lo manejan los bancos internacionales. Tenemos un gobierno pro mercado, como el de Macri, y se fugaron casi 10.000 millones de dólares bajo este gobierno. Es decir, que nos endeudamos para que se fugue plata. ¿Se entiende? Es decir, estamos financiando con deuda fuga de capitales. Y eso es totalmente dañino en un momento como el actual.